¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre ser cristiano y ser católico? A menudo escuchamos estos términos y pueden parecer confusos. ¿Son lo mismo? ¿Es uno parte del otro? Hoy vamos a aclarar todas esas dudas de una manera sencilla y directa. Quédate conmigo para descubrirlo. Para empezar, pensemos en el cristianismo como un gran árbol, un árbol enorme con muchas ramas. La raíz y el tronco de este árbol es la creencia fundamental en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Todos los que se consideran cristianos, sin importar la rama a la que pertenezcan, comparten esta creencia central. Su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, registradas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Así que, en esencia, ser cristiano significa seguir a Cristo. Ahora, ¿dónde encaja el catolicismo en todo esto? El catolicismo es una de las ramas más grandes y antiguas de ese gran árbol del cristianismo. De hecho, la Iglesia Católica es la denominación cristiana más numerosa del mundo. Se considera a sí misma como la iglesia original fundada por Jesucristo a través del apóstol Pedro. Por lo tanto, todos los católicos son cristianos. Pero no todos los cristianos son católicos. Es como decir que todos los madrileños son españoles, pero no todos los españoles son de Madrid en sencillo, ¿verdad? Entonces, si ambos creen en Jesucristo, ¿cuáles son las diferencias? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las diferencias radican principalmente en la autoridad, las tradiciones y algunas interpretaciones de la fe. Hablemos primero de la autoridad. Para los católicos, la autoridad religiosa no reside únicamente en la Biblia, sino en tres pilares: la Biblia, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. El magisterio es la autoridad de enseñanza de la Iglesia, ejercida por el Papa y los obispos en comunión con él. El Papa, como sucesor de San Pedro, es visto como el líder espiritual de la Iglesia Católica en todo el mundo. Su palabra tiene un peso doctrinal muy importante. En cambio, la mayoría de las otras denominaciones cristianas, especialmente las que surgieron de la Reforma protestante en el siglo XVI, como los luteranos, baptistas o evangélicos, se rigen por el principio de sola scriptura, que significa solo por la Escritura. Para ellos, la Biblia es la única fuente de autoridad divina y la máxima regla de fe y vida. No reconocen la autoridad del Papa ni una estructura jerárquica centralizada como la del Vaticano. Sus iglesias suelen ser más autónomas y la interpretación de la Biblia puede ser más personal o comunitaria, guiada por pastores y teólogos. Otra gran diferencia la encontramos en los sacramentos. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos son considerados signos visibles instituidos por Cristo para dar gracia. Son momentos clave en la vida de un católico. La mayoría de las denominaciones protestantes, por otro lado, suelen reconocer solo 2 sacramentos, o más bien, ordenanzas, en el bautismo y la Santa Cena, también llamada comunión o Eucaristía. La razón es que consideran que solo estos 2 fueron instituidos explícitamente por Jesús según el Nuevo Testamento. Además, la comprensión de lo que sucede en estos actos puede variar. Por ejemplo, en la Eucaristía católica, se cree en la transubstanciación, que es la creencia de que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para muchos protestantes, el pan y el vino son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, un acto de recuerdo y conmemoración. También está el papel de la Virgen María y los santos. En la fe católica, María, la Madre de Jesús, ocupa un lugar de honor muy especial. Se la venera como la Madre de Dios y se le reza para que interceda por los fieles ante su Hijo. Lo mismo ocurre con los santos, que son personas reconocidas por la Iglesia por haber vivido una vida de santidad ejemplar. Los católicos no los adoran, eso está reservado solo para Dios, pero si los veneran y les piden su intercesión, en el mundo protestante la visión es diferente. Aunque se respeta a María como la Madre de Jesús y una mujer de gran fe, no se le rinde una veneración especial ni se le reza. La creencia es que la oración debe dirigirse directamente a Dios a través de Jesucristo, quien es considerado el único mediador entre Dios y la humanidad. Lo mismo aplica a los santos. Se les ve como ejemplos inspiradores de fe, pero no como intercesores. Otro punto a considerar es el concepto de la salvación. Aunque tanto católicos como protestantes creen que la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, hay matices en cómo se entiende este proceso. En la teología protestante, especialmente la que sigue las ideas de Martín Lutero, se enfatiza la sola fide, o solo por la fe. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente por la fe, no por las buenas obras. Las buenas obras son vistas como el resultado natural o el fruto de una fe genuina, pero no como un requisito para ser salvado. La enseñanza católica, si bien afirma que la salvación es un don gratuito de Dios, sostiene que la fe debe ir acompañada de buenas obras y la participación en los sacramentos para alcanzar la salvación.
La fe y las obras están intrínsecamente unidas. No es que compres tu salvación con buenas acciones, sino que una fe viva se manifiesta y se fortalece a través de ellas. Y no podemos olvidar al clero. En la Iglesia Católica existe una jerarquía muy clara: el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Solo los hombres pueden ser ordenados sacerdotes y están obligados a mantener el celibato, es decir, a no casarse. Esto se ve como una entrega total al servicio de Dios y la Iglesia. En la mayoría de las iglesias protestantes, la estructura es menos jerárquica. Sus líderes espirituales se llaman pastores, ministros o reverendos, y por lo general, tanto hombres como mujeres pueden ser ordenados, y también se les permite casarse y formar una familia. Finalmente, hay que mencionar a la Iglesia Ortodoxa. Esta es otra rama principal del cristianismo que se separó de la Iglesia de Roma en el año 1054. En lo que se conoce como el Gran Cisma, comparten muchas creencias y prácticas con los católicos, como los 7 sacramentos y la veneración de la Virgen María y los santos, pero no reconocen la autoridad del Papa. Tienen sus propios líderes, llamados patriarcas, siendo el patriarca de Constantinopla el primero entre iguales. Así que, para resumir, el cristianismo es la religión basada en la fe en Jesucristo. El catolicismo es la denominación más grande dentro del cristianismo, con su propia estructura, tradiciones y liderazgo centrado en el Papa. Otras ramas importantes incluyen a las iglesias protestantes y ortodoxas, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. La próxima vez que escuches a alguien decir que es cristiano o que es católico, ya tendrás una idea mucho más clara de lo que significa. A pesar de sus diferencias, es importante recordar que todas estas ramas comparten la figura central de Jesús y un llamado al amor, la compasión y la fe. Espero que esta explicación te haya sido útil y haya aclarado tus dudas. El mundo de las religiones es fascinante y lleno de matices. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre temas como este, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Antes de que existieran etiquetas como católico, protestante, ortodoxo o evangélico, hubo un tiempo donde solo había un nombre: Segadores de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de los primeros cristianos? ¿Cómo una pequeña comunidad en Jerusalén se transformó en una fe que abarcaría a todo el mundo? Hoy vamos a viajar en el tiempo e una era fascinante, cuando una sola iglesia caminaba unida, con un solo corazón y un solo propósito. Quédate conmigo y descubre la increíble historia de nuestros primeros hermanos en la fe. Todo comenzó en un pequeño cuarto en Jerusalén. Cerca de 120 seguidores de Jesús, hombres y mujeres, estaban reunidos, esperando. Habían visto a su maestro resucitar y ascender al cielo, y les había prometido que no los dejaría solos. Les dijo que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Y entonces, en la fiesta de Pentecostés, sucedió. Un viento impetuoso llenó el lugar. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Era el nacimiento de la iglesia. La gente que estaba en Jerusalén para la fiesta, venida de todas partes del mundo conocido, se quedó asombrada. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, se puso de pie y predicó con una valentía que no era suya. Habló de Jesús, de su muerte y resurrección, y del perdón de los pecados. Ese día, unas 3.000 personas creyeron y se bautizaron. 3.000. Imagina la escena. La iglesia no nació en silencio, nació con un estruendo que resonó por toda la ciudad. Pero, ¿qué hacían estos primeros creyentes? La Biblia nos da una imagen muy clara. Se reunían constantemente. No era una cosa de una vez a la semana. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había ricos ni pobres entre ellos, porque compartían todo lo que tenían. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la estima de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto era radical. Era una comunidad contracultural. En un mundo romano lleno de divisiones sociales, egoísmo y ostentación, esta comunidad vivía en unidad, generosidad y amor. No tenían grandes edificios ni catedrales. Se reunían en las casas, en los pórticos del templo, en cualquier lugar donde pudieran estar juntos. La iglesia no era un lugar, era la gente. Eran una familia unidos por un vínculo más fuerte que la sangre en el Espíritu de Cristo. Pero no todo fue fácil. La misma fe que los unía también les trajo persecución. Las autoridades religiosas y romanas veían a este nuevo camino como una amenaza. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado hasta la muerte.
convirtiéndose en el primer mártir de la Iglesia. Una gran persecución se desató sobre la comunidad en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Sin embargo, lo que parecía una tragedia se convirtió en el motor de la expansión. A donde quiera que iban estos creyentes anónimos, llevaban la buena noticia de Jesús. San Felipe predicó en Samaria y a un etíope en el desierto. Otros llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y fue en Antioquía donde sucedió algo nuevo. Por primera vez el evangelio se predicó abiertamente a los no judíos, a los gentiles, y un gran número de ellos creyó. Fue también en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El crecimiento de la iglesia entre los gentiles trajo un nuevo desafío. ¿Debían los nuevos creyentes no judíos seguir las leyes de Moisés? ¿Debían circuncidarse para ser salvos? Esta fue la primera gran controversia teológica de la Iglesia. Para resolverlo, los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén, en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 después de mucho debate, y guiados por el Espíritu Santo, decidieron que la salvación es solo por gracia, a través de la fe en Jesús, tanto para judíos como para gentiles. No se les impondrían las cargas de la ley judía. Esta decisión fue crucial y abrió las puertas del Evangelio a todo el mundo. Aquí es donde entra en escena una figura monumental, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Era un fariseo devoto y un perseguidor feroz de la iglesia, pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con el Jesús resucitado que cambió su vida para siempre. De ser el mayor enemigo de la iglesia, se convirtió en su más grande misionero. Pablo realizó 3 viajes misioneros épicos, plantando iglesias por toda Asia Menor y Europa. Viajó a Chipre, a las regiones de la actual Turquía, a Grecia, visitando ciudades como Filipos, Tesalónica, Corinto y la culta Atenas. Su estrategia era simple pero efectiva. Iba a las sinagogas, predicaba a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios, y cuando era rechazado, se volvía a los gentiles en la plaza pública. Formaba pequeñas comunidades de creyentes, nombraba líderes, y luego se mantenía en contacto con ellos a través de cartas, las epístolas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento. Estas cartas nos dan una ventana a la vida de estas primeras iglesias. Vemos sus luchas, sus preguntas, sus fallos y sus victorias. La iglesia en Corinto luchaba con divisiones, inmoralidad y orgullo. Los gálatas estaban siendo tentados a volver a la ley. Los tesalonicenses estaban preocupados por la segunda venida de Cristo. Pablo, con amor de pastor y autoridad de apóstol, los corregía, animaba y enseñaba, siempre apuntando a Cristo como el centro de todo. A medida que la iglesia crecía, también se organizaba. Vemos el surgimiento de roles de liderazgo como ancianos u obispos y diáconos. No eran títulos de poder, sino de servicio. Su función era pastorear, enseñar y cuidar de las necesidades prácticas de la comunidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. La adoración en la iglesia primitiva era vibrante. Cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Leían las escrituras del Antiguo Testamento y las cartas de los apóstoles. Escuchaban la enseñanza, oraban juntos y celebraban la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo. El bautismo era la puerta de entrada a la comunidad, un símbolo público de la unión del creyente con la muerte y resurrección de Jesús, a pesar de la creciente persecución bajo emperadores como Nerón, quien culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. La iglesia no dejó de crecer. Como dijo Tertuliano, un padre de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La valentía de los cristianos al enfrentar la muerte, su amor incondicional incluso por sus enemigos, y la forma en que cuidaban de los enfermos y pobres, era un testimonio poderoso en un mundo cruel. Al final del primer siglo, con la muerte del apóstol Juan, la era apostólica llegó a su fin. La iglesia, que había comenzado con un pequeño grupo en Jerusalén, se había extendido por todo el imperio romano y más allá. Ya no era una secta judía, sino una fe universal, compuesta por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Mirar atrás a esta iglesia primitiva no es un ejercicio de nostalgia. Es una fuente de inspiración y un desafío. Nos recuerda que la esencia de la iglesia no son los edificios, los programas o las denominaciones. Es una comunidad de personas transformadas por Jesús y unidas en amor, dedicadas a la palabra, a la comunión y a la misión. Nos desafía a vivir con la misma generosidad radical, la misma valentía ante la oposición y la misma pasión por compartir la buena noticia que caracterizó a nuestros primeros hermanos. Esa iglesia unida, aunque enfrentó controversias y desafíos, nos muestra un ideal de unidad en la diversidad, centrado no en nuestras opiniones, sino en la persona de Jesucristo. La historia continúa, con sus luces y sus sombras, pero todo comenzó allí,
con un grupo de gente común, llena de un poder extraordinario, que simplemente decidió seguir a Jesús, juntos. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más contenido como este. Me encantaría leer en los comentarios qué es lo que más te impacta de la iglesia primitiva. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño grupo de seguidores de Jesús en la antigua Judea se transformó en una de las religiones más grandes del mundo? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a los primeros siglos del cristianismo, para descubrir las raíces de la iglesia y entender cómo se forjó su estructura y su doctrina. Estas primeras comunidades eran muy diversas y estaban unidas por una fe común en Cristo como el Mesías resucitado. Aparecieron diversas interpretaciones del mensaje de Jesús, algunas de las cuales fueron consideradas heréticas por la corriente principal. Así nació la teología patrística, con los llamados padres de la Iglesia. En este contexto, también se fue formando el canon del Nuevo Testamento. Las comunidades cristianas usaban una variedad de escritos, incluyendo los Evangelios, las cartas de Pablo y otros textos, pero ¿cuáles de ellos eran verdaderamente inspirados por Dios y tenían autoridad? Los líderes de la Iglesia, basándose en criterios como el origen apostólico del texto, su uso generalizado en las iglesias y su coherencia teológica con la fe transmitida, comenzaron a compilar una lista de libros aceptados. Hacia finales del siglo II ya existía un consenso general sobre la mayoría de los libros que hoy forman nuestro Nuevo Testamento. Aunque el canon no se cerró oficialmente hasta más tarde, el núcleo ya estaba firmemente establecido, proporcionando una base sólida para la doctrina y la vida de la Iglesia. Llegamos ahora a un punto de inflexión radical en la historia en el siglo IV. Todo cambia con un hombre en Constantino el Grande. En el año 312,
En la víspera de una batalla crucial, Constantino tuvo una visión de un símbolo cristiano y una promesa de victoria. Ganó la batalla y, convencido del poder del Dios cristiano, promulgó al año siguiente el Edicto de Milán, junto con Licinio, el emperador de Oriente. Este edicto no hizo del cristianismo la religión oficial, como a veces se cree erróneamente, pero sí garantizó la libertad religiosa en todo el imperio, poniendo fin a las grandes persecuciones. Para los cristianos, fue como salir de la oscuridad a la luz. De repente ya no tenían que esconderse. La figura del obispo se volvió cada vez más central. Cada ciudad importante tenía su obispo, y los obispos de las ciudades más grandes, como Roma, Alejandría y Antioquía, gozaban de un prestigio especial. Estas sedes eran conocidas como patriarcados. Entre ellas, la sede de Roma comenzó a reclamar una primacía particular. El obispo de Roma, considerado el sucesor del apóstol Pedro, a quien Jesús le había dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, empezó a ser visto por muchos en Occidente como la máxima autoridad, aunque esta primacía, que evolucionaría hasta convertirse en el papado, no fue aceptada universalmente en Oriente, sentó las bases para la estructura de la Iglesia Católica Romana. Así, al final de este período, hacia el siglo V, la Iglesia cristiana era irreconocible en comparación con las pequeñas comunidades domésticas del siglo I. Había sobrevivido a la persecución externa y a las crisis internas, y en el proceso, había dado forma a la civilización occidental de maneras que aún hoy resuenan. La historia no se detuvo ahí, por supuesto. Vendrían el colapso del Imperio Romano de Occidente, la división entre la Iglesia de Oriente y Occidente, la Reforma y muchos otros capítulos. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de grandes cambios, de ideas revolucionarias y de una fe que movió montañas. Hablaremos de un hombre que con un martillo y un trozo de papel desafió al poder más grande de su tiempo y cambió el mundo para siempre. Su nombre es Martín Lutero. Imagínense, la escena es el 31 de octubre de 1517, en la pequeña ciudad de Wittenberg, en lo que hoy es Alemania. Un monje agustino, profesor de teología, se acerca a la puerta de la iglesia del palacio. Lleva en su mano un documento que contiene 95 puntos, 95 argumentos escritos en latín. Con determinación, clava ese papel en la puerta, un lugar que funcionaba como un tablón de anuncios comunitario. Este acto aparentemente sencillo fue la chispa que encendió la Reforma protestante. Pero, ¿quién era este monje y qué decían esas famosas 95 tesis? Martín Lutero nació en 1483 en una familia de campesinos que prosperó gracias a la minería. Su padre quería que fuera abogado, una carrera prestigiosa. Pero la vida de Lutero dio un giro inesperado. Según la leyenda, un día, atrapado en una terrible tormenta eléctrica, temió por su vida y prometió a Santa Ana que, si sobrevivía, se haría monje, y así fue. Entró en un monasterio agustino buscando la paz y la salvación para su alma atormentada. Lutero era un hombre profundamente devoto, pero también lleno de dudas y angustia. Se sentía abrumado por la idea de un Dios justiciero, un juez implacable que castigaba a los pecadores. Por más que ayunaba, rezaba y se confesaba, no encontraba consuelo. Sentía que nunca podría ser lo suficientemente bueno para merecer el cielo. Esta lucha interna lo llevó a estudiar las Escrituras con una intensidad casi obsesiva. Y fue allí, en la Epístola a los Romanos, donde encontró la respuesta que cambiaría su vida y el curso de la historia. Descubrió la idea de la justificación por la fe. Lutero entendió que la salvación no se ganaba con buenas obras, peregrinaciones o penitencias. Era un regalo gratuito de Dios, que se recibía únicamente a través de la fe en Jesucristo. El justo por la fe vivirá, leyó. Esta revelación fue como una luz en su oscuridad. Se dio cuenta de que la relación con Dios era personal y directa, sin necesidad de intermediarios. Y esto nos lleva de vuelta a las 95 tesis. En aquella época, la Iglesia Católica, liderada por el Papa León X, necesitaba dinero para reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Una de las formas de recaudar fondos era la venta de indulgencias. Una indulgencia era básicamente un certificado que prometía reducir o perdonar el tiempo que un alma debía pasar en el purgatorio después de la muerte. Se decía que podías comprar una para ti o para un ser querido que ya había fallecido. Había incluso un dicho popular: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Para Lutero, esto era una aberración teológica y una estafa espiritual. ¿Cómo podía el perdón de Dios estar a la venta? ¿Cómo podía un simple papel comprado con dinero garantizar la salvación? Esto contradecía directamente su recién descubierta convicción de que solo la fe salva. Sus 95 tesis eran, en esencia, una invitación a un debate académico sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Criticaba que se estuviera vendiendo una falsa seguridad a la gente común, desviándolos de la verdadera penitencia y del arrepentimiento sincero. Lutero no pretendía iniciar una revolución. Quería reformar la iglesia desde dentro. Pero sus ideas, gracias a un invento reciente, la imprenta de Gutenberg, se difundieron por toda Alemania y Europa a una velocidad increíble. Lo que comenzó como un debate en latín para teólogos, pronto fue traducido al alemán y leído por miles de personas. Son príncipes, comerciantes, artesanos y campesinos. La gente empezó a cuestionar la autoridad de la iglesia. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa exigió a Lutero que se retractara de sus escritos. En 1521, fue convocado a la Dieta de Worms, una asamblea imperial presidida por el joven emperador Carlos V. Allí, rodeado de los hombres más poderosos de Europa, se le pidió una vez más que negara sus enseñanzas. La respuesta de Lutero fue valiente y legendaria. Dijo: a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras, o por la razón pura, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es ni correcto, ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude, amén. Tras estas palabras, Lutero fue declarado hereje y proscrito. Cualquiera podía matarlo sin temor a ser castigado. Pero el elector Federico de Sajonia, su protector, organizó un falso secuestro y lo escondió en el castillo de Wartburg. Fue un momento crucial. Durante su exilio forzado, Lutero no se quedó de brazos cruzados. Emprendió una de sus obras más monumentales, a la traducción del Nuevo Testamento del griego original al alemán común. Por primera vez, la gente podía leer la Biblia en su propio idioma, sin depender de la interpretación de los sacerdotes. Este fue un paso gigantesco,
hacia la democratización de la fe. Las críticas de Lutero no se limitaron a las indulgencias. Cuestionó la autoridad infalible del Papa, argumentando que la única autoridad verdadera para el cristiano era la Biblia, un principio conocido como sola scriptura. También desafió la tradición de la Iglesia, sosteniendo que muchas prácticas, como el celibato obligatorio para los sacerdotes o la existencia de 7 sacramentos, no tenían base en las Escrituras. Él defendía solo 2 en el bautismo y la comunión. El movimiento que Lutero inició, la Reforma, se extendió como la pólvora, pero no de forma unificada. Pronto surgieron otros reformadores con sus propias interpretaciones. En Suiza, Juan Calvino desarrolló una teología que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación, dando origen a las iglesias calvinistas o reformadas, que tuvieron un gran impacto en Francia, los Países Bajos y Escocia. En Inglaterra, la Reforma tomó un camino diferente. El rey Enrique VIII, inicialmente un defensor de la fe católica, rompió con Roma no por razones teológicas, sino personales. Quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, y el Papa se negó. Así, Enrique se declaró a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, creando la Iglesia anglicana. Aunque al principio mantenía muchas doctrinas católicas, con el tiempo fue incorporando ideas protestantes. El mapa religioso de Europa se fracturó para siempre. El continente se vio envuelto en décadas de conflictos y guerras de religión, pero también fue una era de profunda renovación espiritual y de grandes cambios sociales y políticos. La Reforma no solo creó nuevas iglesias, sino que también sentó las bases para el mundo moderno, promoviendo la alfabetización, el individualismo y el cuestionamiento de la autoridad establecida. De estas ramas principales, el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, surgieron con el tiempo muchas otras denominaciones. Los anabaptistas, por ejemplo, creían en el bautismo de adultos y en la separación total de la Iglesia y el Estado. De estos y otros movimientos nacerían más tarde grupos como los bautistas, los metodistas, los pentecostales y una gran variedad de iglesias evangélicas que hoy cuentan con cientos de millones de seguidores en todo el mundo. Todo comenzó con un monje valiente que se atrevió a cuestionar un hombre que buscaba la paz para su alma, y en el proceso le dio al mundo una nueva forma de entender la fe a Dios y a sí mismo. La historia de Martín Lutero nos recuerda el poder de una idea y el coraje de una sola persona para desafiar las estructuras de poder y cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Reforma. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando los grandes momentos que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tocar un tema que genera muchísima curiosidad y a veces algo de confusión a las diferencias entre católicos y protestantes. Para empezar tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVI. Imaginen un mundo donde la Iglesia Católica era la única autoridad cristiana en Europa Occidental. Esto no era un acto de rebeldía sin más, era una invitación a debatir prácticas como la venta de indulgencias, que básicamente prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Lutero sentía que la Iglesia se había alejado de las enseñanzas originales de la Biblia. Su protesta, que buscaba una reforma interna, acabó encendiendo una mecha que nadie pudo apagar en la Reforma protestante. De esta chispa no solo nació el luteranismo, sino que abrió la puerta para que otros reformadores como Juan Calvino o Ulrico Zwinglio propusieran sus propias interpretaciones, dando origen a una increíble diversidad de iglesias que hoy conocemos como protestantes o evangélicas. Así que, en esencia, el catolicismo es la tradición que continuó bajo la autoridad del Papa en Roma, mientras que el protestantismo es un conjunto de iglesias que surgieron de ese deseo de reforma. Ahora, vayamos al corazón de las diferencias. La primera, y quizás la más fundamental, es la fuente de autoridad. Para los católicos la autoridad se basa en un taburete de 3 patas en la Biblia, la Sagrada Tradición.
Las tres se consideran inspiradas por Dios y necesarias para una comprensión completa de la fe. En cambio, para la mayoría de los protestantes, rige el principio de sola scriptura, que significa solo por la escritura. Esto quiere decir que la Biblia es la única y máxima autoridad en materia de fe y práctica. Si algo no está en la Biblia, no se considera esencial para la salvación. Esta diferencia es clave, porque de aquí se derivan casi todas las demás. Por ejemplo, hablemos de la figura del Papa. Por eso, lo ven como el líder visible de la Iglesia en la tierra, y el obispo de Roma creen que, en ciertas circunstancias muy específicas, cuando habla ex cathedra sobre temas de fe y moral, es infalible, es decir, está protegido del error por el Espíritu Santo. En los protestantes, por su lado, respetan al Papa como un líder religioso importante, pero no le atribuyen ninguna autoridad divina sobre todos los cristianos. Siguiendo el principio de sola scriptura, no encuentran en la Biblia una base para la institución del papado tal como existe hoy. Para ellos, Cristo es la única cabeza de la Iglesia, y no se necesita un intermediario terrenal con esa autoridad universal. Las buenas obras son importantes, sí, pero se ven como el fruto o la consecuencia de una fe genuina, no como un requisito para ser salvado. Para los católicos, la salvación es un proceso, un camino de santificación en el que cooperamos con la gracia de Dios a lo largo de nuestra vida. La Iglesia Católica reconoce 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son vistos como canales reales a través de los cuales Dios nos da su gracia. La mayoría de las iglesias protestantes, en cambio, suelen reconocer solo 2 sacramentos, o ordenanzas, como prefieren llamarlas algunos, el bautismo y la Santa Cena, también conocida como comunión o Eucaristía. Hablemos ahora de un tema muy visual: el papel de María y los santos. Si entras en una iglesia católica, verás estatuas e imágenes de la Virgen María y de muchos santos. Los católicos veneran a María como la Madre de Dios y la consideran la más grande de todos los santos. Le piden su intercesión, es decir, que rece por ellos ante su Hijo Jesús. Lo mismo ocurre con los santos, personas que la Iglesia ha reconocido por haber vivido una vida de santidad heroica. Es importante aclarar que los católicos no adoran a María ni a los santos. La adoración, llamada latría, se reserva solo para Dios. En la veneración, o dulía, es un tipo de honor y respeto. Para la mayoría de los protestantes, esta práctica es problemática, basándose en la idea de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Creen que se debe orar directamente a Dios a través de Jesús. Ven la veneración de santos e imágenes como una distracción peligrosa que puede derivar en idolatría, algo que la Biblia prohíbe explícitamente. Respetan a María como la Madre de Jesús, una mujer de fe ejemplar, pero no le otorgan un papel mediador en la salvación. Finalmente, está el tema del más allá, y en concreto, el purgatorio. La doctrina católica enseña que el purgatorio es un estado o lugar de purificación temporal para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero que todavía necesitan limpiarse de las consecuencias de sus pecados antes de poder entrar en la gloria del cielo. No es un segundo chance, sino una purificación final.
Para ellos, cuando un creyente muere, va directamente a la presencia de Dios, ya que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para limpiar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. La distinción es clara: o cielo o infierno, sin estados intermedios de purificación. Ambos creen en la divinidad de Jesucristo, en su nacimiento virginal, su muerte en la cruz para redimir los pecados y su resurrección. Ambos consideran la Biblia como la palabra de Dios. Es un tema inmenso y hemos arañado solo la superficie, pero creo que cubre las diferencias más importantes. Déjenme en los comentarios qué les pareció o si hay algún otro tema que les gustaría que exploráramos. Muchísimas gracias por verme y nos encontramos en el próximo video. Hoy, más que nunca, el mundo no quiere religión. Y en la búsqueda de esa verdad, algo extraordinario está sucediendo en el corazón de la fe cristiana en América. Durante siglos, las palabras católico y evangélico han sido sinónimo de división. Muros construidos con dogmas, tradiciones y siglos de desencuentros. Pero, ¿y si te dijera que esos muros se están agrietando? ¿Y si te dijera que estamos presenciando el nacimiento de un puente? Para entender este fenómeno, primero debemos mirar dos corrientes espirituales que han cobrado una fuerza impresionante en las últimas décadas. Por un lado, tenemos el cristianismo evangélico. Su crecimiento en América ha sido explosivo, iglesias llenas de vida, con una música vibrante y mensajes directos que hablan al corazón de la gente. El énfasis está en una relación personal y directa con Jesucristo, en la Biblia como la palabra infalible de Dios, y en la necesidad de compartir esa fe con otros. Es un movimiento dinámico, adaptable, y que ha sabido conectar con las necesidades y el lenguaje de las nuevas generaciones. Su influencia no solo es espiritual, sino también cultural y social, modeando comunidades interas. Pero mientras esto sucedía, algo igualmente poderoso estaba gestándose dentro de la iglesia más antigua y grande del mundo, en la Iglesia Católica. Se conoce como la Renovación Carismática Católica. Si entras a una de sus reuniones de oración, podría sorprenderte. Verás gente con los brazos en alto, cantando con una pasión que a muchos les recordaría a una iglesia evangélica. Escucharás oraciones espontáneas, testimonios personales, y sí, incluso, el don de lengua. Una práctica que durante mucho tiempo se asoció casi exclusivamente con el pentecostalismo. Este movimiento no busca separarse de Roma. Al contrario, busca revitalizar la fe católica desde adentro, redescubriendo el poder y los dones del Espíritu Santo que se describen en los Hechos de los Apóstoles. Para ellos, la fe no es solo un conjunto de ritos, sino un encuentro vivo y transformador con un Dios que sigue actuando hoy. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Tenemos dos ríos caudalosos que, aunque nacieron en montañas diferentes, parecen estar buscando un mismo océano. Durante años la percepción era de competencia, incluso de hostilidad. Los evangélicos a menudo veían a los católicos como atrapados en la tradición, y los católicos veían a los evangélicos como separados de la historia y la plenitud de la fe. Pero la realidad en el terreno está empezando a contar una historia diferente. Lo que está uniendo a estos dos mundos es algo más profundo que cualquier institución o denominación. Es una persona, en Jesucristo. Tanto en el corazón del evangélico que levanta su Biblia, como en el del católico carismático que adora ante el Santísimo Sacramento, hay una misma sed, un mismo anhelo, el deseo de conocer a Jesús, no como una figura histórica, sino como un Salvador vivo y presente. Es esta experiencia compartida del Espíritu Santo la que está derribando prejuicios. Cuando un evangélico y un católico carismático hablan de su fe, a menudo descubren que están hablando el mismo idioma espiritual. Hablan de conversión, de sanación, de la guía del Espíritu en sus vidas diarias. Descubren que tienen mucho más en común de lo que jamás imaginaron. Este acercamiento no es solo algo que ocurre a nivel de la gente común. Está siendo impulsado por líderes visionarios de ambas partes. Pastores evangélicos de renombre y figuras importantes del Vaticano han estado participando en diálogos discretos
pero significativos durante años. Se reúnen no para debatir sobre sus diferencias doctrinales, sino para orar juntos, para buscar el rostro de Dios juntos. Reconocen que la división entre cristianos es un escándalo ante un mundo que necesita desesperadamente ver un testimonio de amor y unidad. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando el Papa Francisco se reunió con un grupo de líderes evangélicos, no en un encuentro formal y rígido, sino en un ambiente de amistad, pidiendo que oraran por él. Este tipo de gestos eran impensables hace solo unas décadas. Este movimiento global de unidad no se trata de crear una superiglesia mundial o de que un grupo absorba al otro. Las diferencias teológicas son reales y no deben ser ignoradas. Hay temas como el papel de María, la autoridad del Papa o el significado de los sacramentos, donde las posturas son claramente distintas. Ignorar estas diferencias sería ingenuo y deshonesto. Sin embargo, lo que está cambiando es la actitud. La pregunta ya no es ¿en qué te equivocas?, sino cómo podemos trabajar juntos en lo que sí estamos de acuerdo. Y están de acuerdo en mucho. Están de acuerdo en que Jesús es el Señor y Salvador. Están de acuerdo en la importancia de la Biblia. Están de acuerdo en la necesidad de ayudar a los pobres y necesitados. Están de acuerdo en la defensa de la vida y la familia. Y es en esta base común donde están construyendo puentes. Juntos, organizan campañas de evangelización, proyectos sociales, marchas por la vida y conferencias. Se están dando cuenta de que la misión que Jesús les dio es demasiado grande para llevarla a cabo divididos. Este fenómeno es una respuesta a la pregunta que planteamos al principio. El mundo de hoy, tan polarizado y fragmentado, no se siente atraído por una religión que se presenta dividida y en conflicto consigo misma. El mundo anhela autenticidad, anhela ver un amor que sea capaz de superar las diferencias. Lo que estamos viendo no es el fin de las denominaciones, sino quizás el comienzo de una nueva era. Una era donde la identidad principal no es soy católico o soy evangélico, sino soy seguidor de Cristo. Una era donde la unidad no se basa en estructuras humanas, sino en una experiencia compartida del Espíritu Santo. Este es un movimiento del Espíritu, impredecible y poderoso, que está desafiando nuestras viejas categorías y prejuicios. Nos invita a mirar más allá de las etiquetas y a reconocer al hermano y a la hermana en la fe. Incluso si su forma de adorar es diferente a la nuestra, nos recuerda que el cuerpo de Cristo es diverso y multifacético, y que cada parte es esencial. La pregunta final es para cada uno de nosotros. ¿Seguiremos enfocados en los muros que nos dividen o nos atreveremos a cruzar los puentes que el Espíritu Santo está construyendo? El futuro de la fe en nuestro tiempo podría depender de nuestra respuesta. Tal vez la mayor evangelización no vendrá de programas o estrategias, sino del simple y poderoso testimonio de cristianos que, a pesar de sus diferencias, se aman unos a otros como Cristo nos amó. Eso, y solo eso, es lo que finalmente convencerá al mundo de que nuestra fe es verdad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando los grandes movimientos de fe en nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.